Doctor Alberto Gorea, bienvenido al programa, es un gusto entrevistarlo. Gracias, Rafael, muy amable, mucho gusto estar aquí en Habla del Pueblo, como siempre. Bien, tenemos la crisis de los partidos políticos. Para alguien que ha estudiado la Constitución, que ha militado también y ha visto desde dentro lo que es la política partidaria, ¿qué le suscita este problema y qué alternativas ve? Bueno, en primer lugar es muy lamentable la crisis porque las sociedades modernas se deben de manejar por colectivos, no solamente por efluvios ni tampoco por entusiasmos, sino tienen que establecerse colectivos en los cuales hay efectivamente una consonancia en cuanto a los principios y en cuanto a los programas y en la manera como llevar adelante los programas. Si no, lo que tenemos es un conjunto de personas desperdigadas que al final de cuentas no terminan, digamos, respondiendo ante la población, sino respondiendo ante sí mismos. Por eso es que es importante, si es que alguien quiere prepararse para asumir las riendas de una comunidad, ya sea local, regional o nacional, preparar no solamente la figura del candidato, sino también todo lo que es el tejido de propuestas y de ideas que van a ser el común denominador de aquellos que, digamos, asuman el poder para poder darle a la sociedad a aquellos que le ofrecen, porque gran parte de las crisis de los partidos políticos se debe a que se ofrecen muchas cosas y que de verdad se hace otras. Por ejemplo, el presidente Humala le ofreció al Perú que iba a resolver el tema constitucional, juró por los valores y los principios de la Constitución del 79 y hasta ahora no ha hecho ni una palabra ni ha avanzado en un centímetro en ese sentido. El presidente García lo mismo y así sucesivamente. Entonces lo que sucede es que cuando quienes están en los partidos políticos, ya sea alcaldes, regidores o concejales o lo que fuere, le plantean al Perú cosas, entonces generan una desilusión. Y por eso es que el Perú tiene que prepararse a pesar de la adversidad y del momento difícil para la constitución de propuestas políticas, y ese es un reto para los partidos que están en este momento, digamos, de capa caída, vamos a decir de alguna manera, y también para los grupos emergentes que no por ser emergentes son buenos, es decir, tienen que demostrarlo en la cancha, tienen que demostrarlo jugando, y para eso tienen que tener un proyecto, tienen que tener un programa, tienen que tener cuadros y tienen que tener credibilidad. Doctor, usted como constitucionalista, porque esto ha formado parte del debate, si la ley de partidos políticos es buena o mala, ¿solo se hace partidos políticos desde la perspectiva de una ley o hay otros ingredientes, no necesariamente legales? No, fíjate, Rafael, Roberto Ramírez del Villar, quien fue diputado conmigo, yo tuve el privilegio de acompañarlo durante 5 años en la Cámara de Diputados entre 1985 y 1990, decía que la mejor ley de partidos políticos es la que no existe. ¿Por qué? Porque es muy complicado cuando una organización que más bien tiene que estar manejada por las personas que la conforman, recibe el influjo del Estado que puede meterse e infiltrarse dentro de esas organizaciones políticas con el propósito de desviar sus fines o desviar sus metas. Ponte tú si hay una discusión entre quién debe ser candidato, Juan o Pedro, y si eso lo resuelven en un arbitraje al interior del propio partido político, la solución queda dentro del partido político, pero si tú metes al jurado de elecciones o metes a una autoridad estatal, al final de cuentas lo que estás haciendo es que esa autoridad estatal termine metiéndose dentro del partido y quien efectivamente esté en el Estado termine decidiendo por quienes están en el grupo. ¿Te das cuenta? No es tan sencillo el tema. La gente cree a veces que con una ley se resuelven las cosas y en ciertos momentos, precisamente esa es una de las tesis más importantes de la concepción social cristiana, es el principio de subsidiariedad. El Estado solamente debe de actuar en aquellos espacios en los cuales los sectores privados, el esfuerzo personal o grupal no encuentra respuesta o no tiene, digamos, la fuerza suficiente para llegar a dar fruto. Doctor Gorea, a veces se compara los partidos políticos con las personas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren los partidos políticos. Cuando les faltan ideas, cuando envejecen, cuando las estructuras, digamos, dejan de ser escuelas, cuando pasan a ser solamente clubes electorales, entonces envejecen. Cuando tú tienes un partido donde constantemente se está discutiendo, se está analizando, se está debatiendo, se está viendo, por ejemplo, si esta ley de servicio civil o si este proyecto de ley universitaria van a favorecer a la población o qué alternativas hay, o lo que tú decías
hace un momento en el tema de los mineros, hablaba de los mineros formales, pero también existe un gran sector en el Perú que son los sectores informales de la minería. ¿Qué solución le damos a eso? Porque la minería informal, digamos, teniendo grandes problemas, sin embargo, a veces es un desfogue para, digamos, la desocupación en el país. Si tú te vas por Caravelí, si te vas por Chala, si te vas por Palpa, te vas a dar cuenta perfectamente que esa minería informal a la que hay que controlar para que no contamine, sin embargo, desde el punto de vista ocupacional resulta siendo un desfogue. Entonces los partidos tienen que tener una estructura nacional, que se asienten en todos los lugares, que hay una suerte de correa de transmisión, que el líder no se aísle de lo que sucede en cada una de las provincias o en cada uno de los distritos, que, como se decía antes, baje constantemente a las bases, que dialogue con ellas, no solamente que ellas lo escuchen. Yo tenía un amigo en el Partido Popular Cristiano, cuando yo fui su secretario general, que él decía, no importa, yo salgo y hago un periodicazo y todo el mundo me escucha, y es verdad, porque así funcionan los medios de comunicación. Los demás lo escuchan, pero él no escucha a nadie. Entonces falta esa cadena de retroalimentación. Así como yo alimento al país con mis ideas, tengo que ser alimentado por el país con las ideas del pueblo, ¿te das cuenta? Entonces esto es los partidos políticos. Cuando este camino falta, entonces los partidos efectivamente envejecen, las células decaen y finalmente mueren. Sobre eso quisiera profundizar. Porque ¿quién tiene más poder ahora? ¿Los medios de comunicación o los partidos políticos? Y es bueno, a veces la gente está aceptando y dice, bueno, pero es natural, pues, porque los partidos están mal. Entonces los medios cumplen una suerte de reemplazo de partidos. No cumplen un reemplazo de los partidos. Lo que cumplen es un reemplazo de crítica. Yo veo muchas veces, y esta mañana, y todas las mañanas reflexiono cuando leo y veo periodistas que dicen que esto debe ser así, asá, de más allá, que este está mal, que el otro está peor, que esto está pésimo. A ver, ponte en la silla del gobernante a hacer las cosas, a ver si lo vas a hacer, ¿no es verdad? Entonces cada uno tiene que cumplir su papel, cada uno tiene que cumplir su misión. Cuando los medios de comunicación se ponen a pretender dirigir el país sin entender verdaderamente lo que pasa en la comunidad, entonces naturalmente ellos lo que hacen muchas veces es transmitir los intereses de quienes son los propietarios de esos medios, y en consecuencia tratan de pasarle a la sociedad lo que ellos piensan, y como tienen un poder de fuego, vamos a decir, cada noticiero, cada digamos programa matutino, cada periódico es un cañón, y tienen miles de cañones, digamos, es muy difícil que se pueda desde la sociedad vencer esa barrera. Para eso hay otros elementos ahora. Hay los diarios electrónicos, por ejemplo, veo que ustedes han hecho El Hermanón, me parece una magnífica alternativa, pero además todos, yo tengo mi Facebook, Alberto Borea, la Casa de la Constitución tiene su página, en fin, todos los actores del proceso público empiezan a poder encontrar caminos muy pequeños todavía, pero digamos de respuesta a esta suerte de atosigamiento. Como decía el profesor alemán Joseph Tessing, es distinto la opinión pública que la opinión publicada. Muchas veces, si ustedes lo ven acá en Habla el Pueblo, digamos, la opinión pública, entre comillas, la que sale en los periódicos, la que aparece en la mayor parte de los noticieros es una, pero cuando tú abres los teléfonos, la opinión es otra. Entonces ahí tú te das cuenta de la diferencia entre la opinión publicada, o sea, lo que se publica en los medios, y la opinión pública, que es lo que verdaderamente piensa el país, pero que no tiene canales para hacerla conocer. Y precisamente por eso los canales alternativos es que resultan siendo muy importantes para poder entender a un país que a veces trata de ser arrinconado por quienes tienen más recursos y en consecuencia tienen más posibilidad de manejar los medios. Mencionó El Hermanón, dicho sea de paso, doctor Borea, hay una gran expectativa, sí, claro, por el anuncio que hemos hecho para que usted esté con columnas. Sí, me han invitado y yo encantadísimo de estar, porque realmente, como te digo, es un espacio alternativo donde tú puedes decir lo que piensas, y eventualmente creo que a partir de ahí vamos a empezar a fortalecer un diálogo que en el caso de nosotros se consolida permanentemente en la Casa de la Constitución, ahí en General Córdoba 891, en Jesús María, donde cualquiera puede concurrir, ¿no? Regresando al tema de los partidos, no le pido algo de quiromancia o cartomancia, pero sí un análisis al 2016, doctor. ¿Cómo ve al APRA o al Partido Aprista Peruano, al Partido Popular Cristiano, Acción Popular,
otrora aluviónico partido político, ¿cómo ve en perspectiva los actuales partidos políticos hacia el 2016? Bueno, yo lo que no veo es lo que te decía hace un momento, no veo un interés formativo sólido. Quieren eso hacer una excepción con el Partido Popular Cristiano, que siendo un partido pequeño, se preocupa por mantener de alguna manera su estructura doctrinal, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Y no percibes ahí una suerte de angurria por el poder o solamente lucha por el poder, que lamentablemente es lo que ha digamos, caracterizado al partido aprista en las últimas décadas. Yo diría que de la muerte de la Torre, el APRA lamentablemente dejó de ser ese partido escuela y esa vocación de presentar al Perú una respuesta contundente, una respuesta clara. Los partidos de izquierda están partidos, vale la redundancia. Acción Popular todavía no se ha recuperado, no pudo hacer el tránsito entre la primera y la segunda generación, entre la muerte de Fernando Belaúnde y la segunda generación. Y Samuel Huntington, que es un politólogo americano muy conservador, pero que estudia bien el fenómeno político, dice que el momento más difícil de un partido es cuando muere la primera generación, cuando desaparece la primera generación y pasa a la segunda generación. Entonces tú ves, por ejemplo, cómo en el caso del APRA ha pasado solo con una persona, no ha pasado como una institución muy grande, sino como una persona de la cual depende toda esa organización. Digamos, siendo más pequeño, el Partido Popular Cristiano tiene cuadros importantes, como el caso de Raúl Castro, por ejemplo, ¿no? Y varios de sus congresistas, Javier Bedoya, etcétera, ¿no? Que tienen una solera interesante. Este muchacho Luis Galarreta, lo he escuchado, me parece un tipo interesante. Y no te quiero decir que en el APRA no los hay, también los hay, pero la personalidad de quien en este momento funge de líder los apabulla a tal punto que prácticamente los hace desaparecer, ¿no? Entonces ese es el panorama que tú tienes, y los demás partidos son partidos muy personales, es decir, más que partidos son seguimientos de un líder, que es el caso de Perú Posible y que es el caso de Solidaridad Nacional, ¿no? Entonces hay que hacer el esfuerzo de que eso no sea así. Doctor Orea, tenemos casi 2 minutos y le pido, quizás no es a veces una receta la que puede dar un constitucionalista, pero desde el derecho constitucional, que usted lo ejerce hace muchos años y décadas, ¿qué receta habría para que un partido funcione? Bueno, en primer lugar, tener un cuerpo sólido de doctrina. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la ideología, que es algo que el neoliberalismo ha pretendido satanizar. En segundo lugar, una sólida organización. Y en tercer lugar, una importante mística que haga que quienes participan en el proceso político entiendan que en tanto que están sirviendo a la nación no pueden hacerse ricos. Nosotros en la Casa de la Constitución tenemos una frase que está pegada en las paredes y que se señala en todos los medios, que dice: cada persona tiene que tener claro que cuando entra en la vida pública tiene que hacer un paréntesis en su vida económica. O sea, mientras tú estás en la vida pública, no puedes salir con más dinero que el que tuviste cuando entraste, porque estás prestándole un servicio a la comunidad. En la vida, un ser humano busca normalmente una de estas 3 compensaciones: o la santidad, que pasa con los sacerdotes, con la gente que es religiosa, etcétera, o el dinero, que es lo que buscan los comerciantes, la gente que busca hacer fortuna material, o la gloria, que es el reconocimiento del resto de la sociedad, que son los que buscan los que están en las actividades más bien sociales, tipo la política. Lo que tú no puedes hacer es mezclar dos de estos ingredientes, porque entonces no funciona. O sea, si tú quieres ser santo, no puedes buscar, como acaba de decirlo el Papa Francisco, la riqueza a la vez. Es decir, le dice, tú has leído, le dice a los religiosos: olvídense de la riqueza. Si tú quieres la gloria, tampoco debes de buscar la riqueza. Sin embargo, lamentablemente, quienes han entrado en el campo de la gloria, de servir bien a su país, se han confundido con la riqueza, y entonces empiezan a sacar recursos que tienen que estar destinados al servicio a la sociedad para enriquecerse a sí mismos. Y eso no es otra consecuencia que la exacerbación del individualismo, porque al final de cuentas, ¿qué cosa es la corrupción? La corrupción es más o menos este pensamiento: uno hace lo que quiere
y lo que le conviene a él, independientemente de lo que le convenga al resto del país. Y como a él le conviene tener más dinero, no importa si el dinero estaba destinado para hacer carreteras, para hacer obras, no. Si le conviene a él, eso hace. Entonces, eso es la exacerbación del individualismo, y eso que es promovido a veces por el neoliberalismo tiene que ser cortado, y justamente tenemos que en el Perú empezar a enhebrar un pensamiento y una acción colectiva que acabe con esta situación. Gracias, doctor, por su presencia en el programa. Estaremos convocándolo nuevamente. Felicitaciones a ustedes nuevamente, felicitaciones a Ricardo por sus 40 años de Habla el Pueblo, y felicitaciones por el hermano, y gracias por invitarme a participar en ese esfuerzo. Correcto, gracias al doctor Alberto Borrego Odría.